¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Vamos a continuar en esta ocasión con nuestra serie, en donde estamos estudiando las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, el mensaje del Señor Jesucristo enviado a las 7 iglesias. En esta ocasión vamos a estar estudiando el mensaje a la iglesia en Pérgamo, el cual lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, y vamos a leer hasta el versículo 17, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gracias. Bien, estamos hablando de Pérgamo. Pérgamo era la capital de Asia Menor, la ciudad obviamente más importante, que se le consideraba no solamente la más culta, sino también aquella ciudad donde se encontraba el mismo templo al emperador, donde se adoraba todos los días al César que estuviese en turno. Y no es de maravillarnos que aún también el mismo Señor Jesucristo habla de este lugar como un lugar prácticamente donde reinaba Satanás. Esto por su idolatría, fue una ciudad muy idólatra e inmoral, como suele suceder en muchos lugares, en muchas sociedades intelectuales, donde se presume de una mente muy abierta. A la vez, también eso lleva a las personas a tener una libertad falsa, una facilidad para admitir cualquier tipo de vida inmoral, inclusive. Y esto disculpado con el pensamiento de que una persona puede vivir haciendo lo que desee, si se siente bien, y nadie más tiene derecho a opinar si está bien o está mal lo que la persona hace. En otras palabras, el eslogan famoso de decir si te sientes bien, hazlo, era algo muy común desde estos días en que estamos leyendo la historia de la iglesia en Pérgamo, pero la ciudad de Pérgamo precisamente se caracterizaba por esto, por ser muy culta, pero también muy liberal, por ser una ciudad muy idólatra y también entregada a todo tipo de perversiones de tipo sexual. Ese era el contexto en el que estamos hablando de esta ciudad de Pérgamo. Vamos a leer nuevamente el versículo 12 de Apocalipsis 2, por favor. Y escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Bien, recordemos que para el Imperio Romano, el símbolo de la espada era un símbolo de poder, de autoridad, de supremacía. De hecho, de todos los reinos anteriores o de todos los imperios que habían sido sus antecesores, se pudiese decir que Roma o el Imperio Romano fue conocido como el más cruel, como en su avance, en su manera tan siniestra de avanzar y de prevalecer sobre sus enemigos.
La espada para ellos se había convertido en un símbolo de autoridad que mandaba un mensaje a todos, como diciendo, arriba de nosotros no hay más. Nosotros somos el gran imperio romano y reinamos sobre todo y sobre todos. Ese era el mensaje que se enviaba constantemente con todas sus prácticas y todo su autoritarismo y el avance que llegaron a tener por todo lo que podemos observar acerca en Asia, en gran parte de Europa, de África. Es decir, fue un imperio que se extendió en una forma grandiosa y poderosa. Jesús se presenta como aquel que tiene la espada de dos filos en su boca. Es decir, se presenta como el que en verdad está arriba de cualquier otra autoridad y cualquier otro nombre. Es el que dice esto, es el que habla y además también tiene un segundo símbolo para nosotros, puesto que sabemos que de la boca del Señor sale su palabra y su palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. De tal forma que tiene un doble mensaje. Está hablando de la verdadera supremacía, que es la de Cristo, que está por sobre todo reino y potestad. Y en segundo lugar, una palabra que lo escudriña todo. Una persona, Dios mismo, en la persona de Cristo, que sabe todas las cosas y conoce todas las cosas. Y de ahí que el versículo 13 menciona directamente a la iglesia, que sabe exactamente dónde están ellos operando. Vamos a leerlo, el versículo 13, por favor. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Muy bien. Bueno, estamos leyendo ahora entonces cómo el Señor mismo hace consciente a la iglesia que para los ojos del Señor no está ni lejano, ni cegado, ni que no esté al tanto de en dónde es donde están plantados ellos como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, sino que conoce perfectamente que en el lugar donde ellos están plantados como iglesia es muy difícil. Es un lugar lleno de demonios. Recordemos que el apóstol San Pablo dijo que a los corintios cuando les escribe, les menciona que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, en realidad a quien los sacrifican es a los demonios. Y también recordemos que en la carta a los Efesios, por ejemplo, en el capítulo 6, nos deja ver que lejos de los enemigos materiales y visuales humanos, realmente detrás hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que son las que influencian a los hombres, son las que aún prácticamente pueden estar gobernando lugares enteros en donde promueven evidentemente maldad, los pecados específicos de la potestad según se trate. Y esta ciudad era muy plural en ese sentido. Por un lado, tenemos, como ya dije, el templo al emperador, donde si en Éfeso se les requería un día al año tener una adoración específica, o cuando vimos también la iglesia que se encontraba en Esmirna y tenían que estar batallando con la misma suerte, bueno, ¿qué no decir de Pérgamo? En Pérgamo prácticamente el culto al emperador era todos los días. Adoraban también a la patrona de la ciudad, que prácticamente se le conocía como Roma misma,
y había una adoración a la santa patrona, por así decirlo, que gobernaba la ciudad según decían. Estaba por otro lado la adoración a Zeus, que en Pérgamo se le conocía como el dios Salvador, tenía también su templo. Estaba la adoración a Dionisio, nuevamente, tenía su propio templo también, un dios que se lo atribuían al vino y a la agricultura, y prácticamente le rendían culto a él por las labores también aún de campo que ahí podían tener en medio de aquella ciudad capital y próspera también. Eh, Estaba también el templo de Esculapio, que era el dios de la curación, y así se conocía, cuyo símbolo es una vara con una serpiente enredada, y que de allí también vino toda una escuela que después se convirtió en lo que vendría siendo la escuela de los médicos. Hasta el día de hoy, el símbolo que acabo de mencionar se puede observar en algún libro de medicina o algún diccionario. Vemos entonces cómo había distintos cultos, había distintas adoraciones a distintos personajes dentro de esta ciudad. Y todo eso nos habla acerca de por qué el Señor Jesús habla acerca de este lugar donde está sentado el mismo trono de Satanás y donde había mucha idolatría, es lo que menciona. Ahora, no solamente eso, sino también en muchos de estos templos, aparte de haber funciones idolátricas, se practicaba también la inmoralidad sexual, la fornicación. Era muy común esto en los distintos cultos que había. Muchas veces esto iba acompañado de esa práctica. Y si por un lado eran muy cultos, porque fue una de las ciudades que compitió con Alejandría, por ejemplo, ellos tuvieron su propia bagaje de libros o de escritos, mejor dicho, que se contaban con 200,000 escritos, solamente competían con la gran biblioteca de Alejandría, y que de ahí vino también después esa escritura en pergamino, que fue hecho en pieles prácticamente de animales, y se llama pergamino gracias a que proviene de la ciudad de Pérgamo, dejando de un lado el papiro por problemas también políticos que tuvieron con Alejandría, y porque además ellos instituyeron también su propia forma de escribir y de poner todas sus dichos de sus hombres sabios de su tiempo y de lo que se ha ido recogiendo desde el tiempo de el imperio griego. Entonces, veámoslo por todos los aspectos, ¿no? Una ciudad culta, pero a la vez muy liberal, llena de ídolos, de idolatría y de fornicación. Por otro lado, se menciona que aún en medio de ese lugar tan lleno de pecado, el Señor permitió que se plantara una iglesia. Y podemos decir aquí que esa iglesia empezó muy bien. Tuvieron un muy buen inicio. El Señor mismo reconoce a uno de las personas que fue ministro en aquel lugar, a Antipas, cuyo nombre significa contrario, y es conocido así. Se conoce muy poco de él en la Biblia, por ejemplo, solamente en este versículo se habla de él, pero los pocos datos, algunos por historia, otros por la tradición misma, se habla acerca de él, que fue un fiel pastor, que fue un hombre de Dios, que fue aún también torturado por no rendirse ante el César y no llamarle Señor, sino que declarar aún en contra de todo el mundo, de toda la sociedad de Pérgamo, que el único Señor verdadero y real era el Señor Jesucristo. Y de ahí que la tradición dice que este hombre fue montado prácticamente en un potro de hierro y fue fundido y prácticamente calcinado por causa de su fe. Y el Señor Jesús
lo menciona él como uno de los ejemplos de los hombres verdaderos de Dios que existieron dentro de esta sociedad, de este grupo de hermanos, de esta iglesia cristiana que estaba fundada en el mismo lugar donde moraba o donde estaba el trono de Satanás, por decirlo, no solamente en una forma simbólica, sino como ya te he explicado, en el mundo espiritual definitivamente el diablo tenía una gran autoridad en esa ciudad capital de Asia Menor. Leemos el versículo 14, por favor, de ahí mismo de Apocalipsis 2. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La historia de Balaam. Balaam es un profeta que se vendió por dinero. Y esto lo podemos encontrar mejor descrito en el libro de Números, en el capítulo 22 al 25. Y en esa historia vas a encontrar a un rey, Balac, rey de Moab, que por cierto, Moab significa fornicación. Y te habla de un rey que aborrecía a Israel, al pueblo de Dios, y buscaba una y otra vez maldecirlo, y prácticamente compró y sobornó. Y por dinero quería conseguir que a través de Balaam, Israel, el pueblo de Dios, fuese maldecido. Evidentemente, nunca lo pudo lograr, pero una cosa sí hizo Balaam, y fue de alguna manera abrir la puerta para que Balac supiera que si lograba hacer pecar a Israel y volverse de los mandamientos de su Dios, entonces eso por sí mismo abriría la puerta para su destrucción y abriría la puerta prácticamente al diablo para hacer y deshacer dentro del pueblo de Dios. Cosa que si leemos con atención y vemos los registros también que en la misma escritura nos mencionan en el Nuevo Testamento también, por ejemplo en Segunda de Pedro, nos habla acerca también de este hombre y en otros textos más, aparte del mencionado Apocalipsis 2. Entonces Balaam representa a un profeta de Dios que no dio honor a su llamamiento y que por dinero, por lucro, prefirió vender la verdad, vender al pueblo de Dios, entregarlo a Balac. La historia de Balaam y de Balac nos representa a Balac, imagínate el rey de Moab, el rey del pueblo de la fornicación, pues bueno, espiritualmente hablando diríamos que es como una forma de representar lo que el diablo quiere hacer contra el pueblo de Dios y cómo aún hoy también utiliza a hombres que se desvían de la verdad, a falsos profetas, a falsos maestros, a falsos pastores, para introducir el pecado dentro de la casa de Dios. Y eso fue lo que pasó. Si llegas hasta Números 25, te darás cuenta que a través de mujeres moabitas, hermosas por fuera, pero evidentemente idólatras y llenas de toda inmundicia en sus corazones, se mostraron ante los hijos de Israel, les coquetearon, y podemos mirar ahí por el versículo 9 del capítulo 25 de Números, que cayeron 24,000 de ellos. Y fue terrible la forma en la que aún Dios se airó y los juicios de Dios que vinieron sobre el pueblo de Dios en aquellos días. Explico esto para entender el contexto, por qué Dios menciona a una iglesia del primer siglo, el asunto del primer siglo después de Cristo. ¿Por qué menciona esto? ¿Por qué menciona a Balaam? Bueno, porque una iglesia que empezó bien, comprometió la verdad en un momento de su historia y dejó entrar no solamente la falsa doctrina, sino el falso maestro, y con esto se le abrió la puerta
al pecado, al diablo. Es decir, empezó a haber gente que se decía cristiana que vivía en fornicación o en algún otro tipo de inmoralidad de tipo sexual. Vamos a seguir leyendo el siguiente versículo, el versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El asunto con los nicolaitas es algo muy parecido. Es en realidad una secta gnóstica. Gnóstica viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, en donde esta secta presumía tener una revelación más alta que la que los demás podían comprender y entender. Pero en realidad se trataba de tomar la gracia de Dios como libertinaje. Y los nicolaitas se convirtieron en una vertiente dentro del cristianismo que en realidad era gente que se volvió mundana y liberal, en donde permitían todo tipo de pecado, y como su conocimiento, según ellos, alto, que otros no tenían, decía que había realmente una separación entre los actos del espíritu y los actos del cuerpo, y que no había relación entre ellos. Eso permitía entonces que tú podías mantener una buena relación espiritual con Dios, aunque tú en el cuerpo obedecieses debilidades y fornicaras o hicieras cosas como la de la sociedad en la que convivías, el mundo vivía, y que no había ningún problema, que como quiera tú seguías siendo cristiano. Entonces, vamos a armar el paquete. Se infiltró a una iglesia que empezó bien, una iglesia cristiana verdadera, que hasta tuvo sus mártires, como Antipas, que mantenía la doctrina, que mantenía fidelidad a Dios. Por algo la escritura dice, ni deis lugar al diablo. Y también dice, y no contristéis al Espíritu Santo de la promesa. Cuando esto pasa y se abre la puerta al pecado en la iglesia, y entonces la iglesia se empieza a leudar, junto con personas que, llamándose cristianas, realmente viven en una manera mundana, o que viven en una inmoralidad sexual y que a la vez creen que no hay problema, que pueden continuar su vida por fuera y seguir siendo cristianos. Es obviamente, junto con permitir falsas enseñanzas, que ya la enseñanza no sea tan dura, tan fuerte, tan rígida a la forma de pensar de ellos, sino que sea más liberal, más permisiva, eh, que apele más a los sentidos o a los sentimientos de la gente, más permisiva. Y eso fue lo que ocurrió precisamente en esta iglesia. La verdad se pervirtió, se prostituyó, se le dio lugar al diablo. Y es que cuando alguien es perseguido, cuando alguien es opuesto, pensémoslo de esta manera, tienes dos caminos, o una de dos: o a pesar de ir en contra de corriente, te mantienes y honras a Cristo con tu vida, o dos, por evitarte ya tantos problemas, mejor cedes y empiezas a dejar a entrar cosas, con tal de caerle bien al mundo, con tal de ya no ser tan diferente y tan raro, tan distinto a ellos, y quererte ganar su favor de alguna manera, y entonces caer en pensar que puede uno ser cristiano y tener un pie en Cristo y un pie en el mundo a la vez, con tal de no ser visto en la sociedad tan raro y tan distinto a la forma de vivir de un cristiano verdadero. Y esto fue lo que le pasó a la iglesia de Pérgamo.
Dios aborrecía tanto la doctrina de Balaam, que tiene que ver con la mercadería religiosa, con vender la verdad por dinero, con permitir pecados como fornicación o idolatría, porque eso también ocurrió con el pueblo de Israel en aquellos días, donde dejaron que por fornicación las mujeres de ahí a llevarlos a los hombres a los ídolos de Moab, solamente había un paso. Prácticamente ya lo tenían el terreno ganado cuando toda su espiritualidad y fidelidad a Dios cayó. Y lo que viene a cerrar la idea con la doctrina que ya te menciono de los nicolaitas, que era una doctrina liberal y permisiva con el pecado, pero que presumía de mucho conocimiento y de mucha espiritualidad. Pero era una falsa piedad, era una falsa doctrina, definitivamente. Seguimos leyendo, por favor. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hay un llamado aún con todo y esto al arrepentimiento de parte del Señor hacia esta iglesia que se había pervertido. La iglesia de Pérgamo representa entonces aquella iglesia que comenzó bien, pero que se volvió permisiva con el pecado, que se volvió permisiva con la falsa doctrina y que le dio entrada al falso maestro, al falso profeta, y que esto suele ir acompañado. Ahora bien, todo esto que estamos explicando que ocurrió en una iglesia del primer siglo, ¿qué significado tiene para nosotros hoy, en pleno siglo XXI? Es decir, ¿para qué nos sirve a nosotros conocer todas estas cosas? Por supuesto que mucho. Recordemos que el mismo Señor en el libro de Apocalipsis, el mismo Señor Jesucristo representa o presenta todo lo escrito en este libro no solamente como su revelación, sino también lo muestra como aquellas verdades que tienen que ser manifestadas porque el tiempo del fin está cerca. Es decir, que a esta generación mala y adúltera en la que ahora nosotros estamos, nos han alcanzado también el mensaje de estas palabras y hoy lo podemos ver aplicado en una forma muy clara en nuestros días. Hoy no solamente es un cierto grupo en una ciudad X donde se permitió en esta manera el pecado. Hoy hay un movimiento tan generalizado en donde vemos claramente las profecías cumplidas de que en los últimos tiempos habría una apostasía tal de la verdad que prácticamente se practicaría en muchos lugares una falsa piedad cristiana, una piedad sin frutos, sin hechos, sin vida realmente. Vidas mundanas solamente con una etiqueta y con un nombre de cristianismo, pero que en muchos de los casos hay gente que ni siquiera ha nacido de nuevo, ni siquiera han caminado con Dios. Y en otros casos muy tristes de gente que empezó bien, pero que se mundanalizó y se pervirtió la verdad y el derecho. Hoy los grandes grupos, las grandes congregaciones con tal de atraer a las multitudes y tenerlas bajo su cobijo e incrementar la entrada del diezmo y las ofrendas y las aportaciones, con tal de tener muchas veces el dinero de las personas, se olvidan de el alma de la gente. En muchos lugares hoy se evita doctrinas fundamentales donde se habla del arrepentimiento contra el pecado, del infierno, de la condenación eterna y todas estas cosas. Y en vez de eso, se sustituye el mensaje
por un mensaje positivo que apele a los sentimientos, que prometa prosperidad económica, que haga sentir bien a las personas, prometerles un cielo que puedes ganar sin que realmente tu vida no cambie, porque finalmente, como todos somos pecadores, entonces puedes hacer y deshacer, y finalmente Dios va a tener misericordia de su pueblo. Y se presenta un falso Dios en donde la santidad, el apartarse del pecado, vivir una vida consagrada a Dios, se ha dejado a un lado, se le abre la puerta a la música mundana, se le abre la puerta a las diversiones mundanas, se le abre la puerta al estilo de vida de la sociedad actual, a tal grado que aún grandes denominaciones históricas han dejado entrar inclusive entre sus filas al mismo movimiento lésbico gay que ha tomado tanta popularidad en nuestros días, y podemos ver ya este tipo de cosas, como hay gente así ministrando en los mismos cultos y lugares de adoración. El mundo en sus diversas modalidades, entrando prácticamente a la iglesia y ministrando y hablando un falso evangelio que no es el evangelio de la cruz de Cristo. Y a esto todos nosotros nos estamos enfrentando. Las iglesias que aún han mantenido una doctrina más sana, es triste ver hoy cómo en vez de unirse en el espíritu y de luchar conjuntamente, se ha dado muchas veces lugar, se ha dado la puerta abierta prácticamente al pecado, a la inmoralidad. Son terribles aún las estadísticas de la gente que se dice cristiana o que asiste a algún lugar y que practica la pornografía, ya no solamente por revistas, sino y lecturas indecentes, sino hoy las películas en la televisión, las películas en el cine, las grandes ilustraciones o páginas en la internet, lo que muchas veces se publica en diversas áreas dentro de la información masiva que tenemos en los medios electrónicos, vemos una invasión en donde prácticamente muchas mentes y muchos corazones están inundados con esto, y hoy ya no se necesita ir a un puesto de periódicos a comprar una revista 3X. Hoy con solamente dar un clic y entrar a diversos sitios, el adolescente, el joven, el niño, el padre de familia, la madre de familia son claramente expuestos. Al ver una serie en una compañía X que publicita muchas películas para ver en casa, vemos exactamente lo mismo, como cada vez se va infiltrando más y más y más esto, y de mucha gente que va a una congregación tiene un gusto y un deseo exquisito por estar mirando escenas de contenido fuerte, sexual, como esto. ¿Qué estamos viendo? Una invasión de todo este tipo de cosas, y en mucha gente que hoy se dice cristiana. Aún para los más ortodoxos o para aquellos que mantienen una doctrina bíblica, sabes, seamos sinceros, nosotros no escapamos ante esta sociedad en la cual vivimos. Y solamente quiero terminar diciendo que la Biblia es muy clara respecto a cuál debe de ser nuestra postura como cristianos y como creyentes ante esta invasión del mundo. Quisiera que demos una lectura a distintos pasajes de la Escritura donde vemos precisamente esto. La primera lectura que quiero que meditemos en ella para cerrar este estudio está en 2 de Corintios capítulo 6.
no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Bien, ahora vamos al libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 27, por favor. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Observemos el tipo de cosas que resaltan la Biblia. No solamente una verdadera piedad, un corazón transformado por Cristo, cambiado, un corazón limpio, va a tener un fruto natural. Hacer el bien a los demás. El texto que se ha leído ahora habla de la verdadera religión, pura y sin mácula, que significa sin hipocresía. Habla acerca de visitar a las viudas, a los huérfanos en sus tribulaciones, y dice, y aguardarse sin mancha del mundo. O sea, una vida apartada, consagrada para Dios. Porque el texto que veíamos en Corintios ya nos dice cómo el Señor es celoso y cómo Él quiere fidelidad completa y absoluta hacia Él. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Es cierto, estamos en el mundo, convivimos con la gente del mundo, trabajamos en un lugar donde hay gente que no conoce a Dios, o quizás asistes a una escuela donde muchos de tus compañeros no son cristianos, pero de eso a volverte como ellos, es ahí donde debes de ser la diferencia y la luz y la referencia. Porque si bien es cierto que este mundo vive así, estás tú en el mundo, convives dentro del mundo, pero lo que el Señor te dice es, si tú eres en verdad pueblo de Dios, tú no eres del mundo. Tú estás para brillar y ser una luz en este mundo. Sal para esta tierra, o sea, alguien que con su vida afecte para bien a quien te rodea. Segunda de Pedro capítulo 2 del versículo 1 al 3, por favor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Un fuerte mensaje contra el falso maestro y el falso profeta. Pero aparte de mencionar la condenación terrible que viene contra tales personas, pensemos también en lo que la misma descripción implica. Muchos seguirán sus disoluciones, lo único que les interesa es tu dinero, no te van a presentar la verdad, solamente te van a hacer sentir bien, porque finalmente eres un número más, una billetera más, pero
dejas de ver tú mismo voluntariamente y también por la enseñanza de ellos, que eres un alma eterna, que le vas a dar cuentas a Dios por la vida que tú llevas ahora mismo que estás en esta tierra. Por lo cual, también vayamos a la primera carta del apóstol Juan y vamos en el capítulo 2, a dar lectura también a lo que el Señor nos dice en su palabra. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este texto nos sirve mucho porque la idea de entender el mundo ya no queda como una idea vaga de, bueno, ¿qué es el mundo? Pues entonces que ya no puedo yo vivir y andar en la calle como la gente anda, o ya no puedo salir, o ya no puedo ir a este lugar y comprar mis cosas. No, no, no estamos hablando de eso. Cuando hablamos del mundo, o la Biblia habla del mundo, habla de cosas muy específicas. Habla, por ejemplo, de deseos de la carne que te lleva a obras de la carne. Los deseos de la carne son deseos que algunos pueden ser naturalmente dados por Dios. Todos tenemos deseos de dormir, deseos de comer. Aún el deseo de tipo sexual es un deseo que Dios ha puesto para ser prácticamente alimentado dentro del matrimonio. Pero ¿qué pasa cuando todos esos deseos los sacamos de proporción? Y en una liberalidad les damos prácticamente les damos satisfacción a cómo vienen. Entonces a lo que sientas y a lo que vengas, así vas a actuar. Si quieres maldecir, maldices. Si quieres engañar a una señorita, le engañas y fornicas y después no te haces responsable. Si quieres tomar algo que no es tuyo, vas y lo tomas. Si quieres llenar tu mente de basura y caer en otras cosas como la masturbación, vas y lo haces. Son deseos de la carne. Eso es actuar conforme al mundo. Deseos de los ojos, la codicia, el desear lo que es de otros, el querer tener las cosas aún de otras personas y quererlas tener para sí, puede ser una persona o alguna cosa. La vanagloria de la vida, o dicho de otra manera, la gloria, lo que se ve muy bonito de este mundo, muy atrayente, pero que es algo vano, que realmente te lleva a una vida vacía, a algo que invertiste tu tiempo, invertiste tu inteligencia, tus dones, tus capacidades en algo que solamente es para tener un fruto vacío. Y todo solamente por satisfacer una idea egoísta. Tiene que ver mucho también la vanagloria de la vida con el orgullo, con la gente que se le promueve mucho su vanidad o el culto a sí mismo. Hoy hasta en los grandes medios de comunicación, mucha gente realmente lo único que busca es que le estén viendo y escuchando a él o a ella. Y la verdad es que a veces detrás de todo esto solamente hay un corazón muy vacío que está buscando atención. Pero termino diciéndote, para los que son cristianos, no puedes comprometer la verdad. Y por caerle bien al mundo, minimizarla y pisotearla y hacer el camino angosto un poco más ancho. Y cuando no eres cristiano, no puedes engañarte a ti mismo.
No puedes compaginar el camino bueno de Dios que Él te ofrece y decir que lo sigues y a la vez querer seguir viviendo tu vida a tu manera, según los deseos de tu propio corazón y según tus gustos y tu estilo de vida o lo que copias de otras personas con las que compartes y convives en esta sociedad. Esta iglesia entonces de Pérgamo nos sirve para nosotros reflexionar y vernos como un espejo y entender que el Señor nos ve por dentro y por fuera. Por eso es que habla como aquel que tiene su espada que sale de su boca de doble filo. Él te conoce por dentro, Él te conoce por fuera. Él sabe el verdadero estado de cada uno. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra vida. A aquellos que quieran realmente caminar con Cristo, Dios les llama a volverse de esa mala manera de vivir, de esta mala generación, y buscar en verdad a Dios. Les llama al arrepentimiento. A aquellos que nunca han conocido realmente el cristianismo, te llama a no dejarte llevar por todo lo que escuches y oigas que se dice hoy cristiano. Porque hoy mucha gente no se quiere acercar a Dios porque dice, no, yo conozco tanta gente que dice que es cristiana y es así y así, que no es nada diferente a mí. Y muchas veces a mí me pasó, antes de ser convertido, que nos escudamos en la forma de vida de algunas personas para nosotros no querernos comprometer y querer cambiar y querer convertirnos realmente a Dios. Pero todos somos responsables de nuestros propios actos y nuestros propios hechos. Yo espero que este estudio te haga reflexionar, te haga pensar y termino con un último texto que se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo, Primera de Corintios, perdón, capítulo 6, versículo 20. Primera de Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los que somos cristianos no salimos baratos. Se pagó un alto precio por nuestra salvación. De tal forma que entonces esto nos debe de hacer recordar siempre que no somos, nuestra vida no nos pertenece a nosotros. Fuimos ya comprados. Por lo tanto, debemos de glorificar tanto interna como externamente a nuestro Dios, en el espíritu y en nuestro cuerpo, porque todo ello es de Dios. Hermano, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, no te comprometas con este mundo, sino sé fiel hasta la muerte, y Él te dará libre entrada y acceso al reino de los cielos. El texto, la carta, termina con unas verdades muy preciosas. Se te promete el mismo maná del cielo que es Cristo. Recordemos que Cristo es el pan de vida. Una piedrecita blanca que representa como tu pase de acceso al reino de los cielos, a la gran fiesta de bodas del Cordero. Nos habla acerca de cómo el Señor es fiel y Él te dará entrada al reino de los cielos cuando tú eres fiel hasta la muerte. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, aún de este siglo XXI. Terminamos orando y que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Señor, que esta sencilla explicación sirva para abrir los ojos de nuestro entendimiento
en cada uno de los que escuchamos esta palabra y que pueda, Señor, orientarnos y llevarnos hacia la verdad que nos hace libres, la verdad tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús y te damos las gracias. Amén. Que el Señor te bendiga.